Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola amigos, ahora tenemos el placer de hacer una entrevista a un pastor de muchos años aquí en Tarragona, aunque él viene de Argentina, que se llama Beto Gardelini. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buen día a ti, buen día a toda la audiencia, que Dios les bendiga en este día tan especial y tan lindo que Dios nos da, ¿no? Bueno, claro que sí, además yo creo que cuando uno ha tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo, tiene el corazón lleno de cosas para compartir, ¿no? ¿Por qué no nos explicas, Beto, cómo conociste tú al Señor y cómo te fue guiando, bueno, toda tu experiencia con el Señor Jesucristo? Bueno, esto es una historia bastante larga, porque hace muchos años, estamos hablando del año 75, en el año 70 en Argentina. Pero somos jóvenes todavía, ¿eh? Sí. Tenemos un problema de kilometraje, pero somos jóvenes. En Argentina, en el año 70, vino gran parte de lo que se llamó en aquel tiempo la revolución hippie, que en sí consistía en los jóvenes que nos rebelábamos la revolución hippie. La revolución hippie, sí, cuando vino Woodstock y la guerra de Vietnam, todo eso, todos los jóvenes allá en Argentina, los que por supuesto teníamos cierta rebeldía en el corazón, nos fuimos de nuestras casas y empezamos a formar comunidades hippies, ¿no? Éramos todos chicos jóvenes que nos íbamos a un campo y bueno, empezábamos a querer vivir una vida distinta, ¿no? A esta sociedad, a este sistema tan terrible en el cual vivimos. Y claro que bueno, con las consecuencias que eso también trae, porque uno cuando es joven es idealista y piensa que las cosas no pueden salir mal, ¿no? Y que uno también no comete errores, y el tema es que somos pecadores y no podemos evitarlo, ¿no? Pero bueno, esto fue así en el año 70, después vino una obra de teatro llamada Gear, que hablaba justamente de esto, del cambio de la era, de la astrología, ¿no es cierto? De la era de Piscis a la era de Acuario, el nuevo cambio que se sucedía en ese tiempo. Así que, bueno, Alejandro Romay era un empresario de Argentina que la trajo, la llevó de Estados Unidos a Argentina, y buscó hippies para poder hacer la obra, porque era la condición, y bueno, yo fui uno de los que en el casting entró en esta obra. O sea, que estabas metido en el mundo ese del espectáculo también. Sí, 4 años y medio estuve exactamente, 4 años y medio en dos óperas rock, una en comedias musicales, ¿no? Una Gear, que es la que más estuve 3 años y fui con cartelera, y la otra es Jesucristo Superstar, ¿no? Que es una obra que allá con el terrorismo solamente se hizo la inaugural, después al otro día ya pusieron unas bombas y quemaron todo el teatro y tuvimos que salir todos corriendo, ¿no? Pero en definitiva lo que fue a mi vida fue que nosotros usábamos todo tipo de droga y creíamos, había una subcultura sobre la droga no es solamente decir uno era un drogadicto, no, hay una subcultura, hay un montón de argumentos y hay ramas, hay gurúes que apoyan el uso de la droga. Beto, perdona un momento, cuando hablas de subcultura, ¿podrías explicar un poco más a qué te refieres? Bueno, por ejemplo, en la era de Acuario, que llamábamos nosotros, o esta revolución hippie, en Estados Unidos, muchos psicólogos, incluso psiquiatras, que terminaron mal, como Timothy Leary, por ejemplo, para que, bueno, si alguno lo conoce, si no, se puede buscar en Wikipedia para saber quién es, ¿no? Este psiquiatra empezó a usar el ácido lisérgico, el LSD, en sus propios pacientes,
comprobando de que los pacientes encontraban una liberación extrema y que aún tenían revelaciones místicas. Entonces, él apoyaba el uso de la droga. En una de las canciones de Gear, que dice "deja que entre el sol", dice Timothy Leary, te responde que es así, deja que entre el sol. Se está diciendo de una forma de metáfora que te tomes un ácido lisérgico y que abras la mente, ¿no? Esta era la subcultura, los argumentos que nosotros teníamos. También había otro, como un lama de la nueva era de New, llamado Gurdjieff, que él le explicaba que como nosotros vivimos en Occidente y estamos muy ocupados en los trabajos y en todo, y no tenemos de tiempo de hacer meditación trascendental como los fakires allá o como los que están en el Himalaya, que nosotros podíamos consumir esas sustancias elevadas de la naturaleza, del cannabis, del peyote, de todas las drogas, ¿no? Entonces había una subcultura, hay un argumento, y es un argumento muy fuerte, que incluso aún hoy está, ¿no? Hoy todavía siguen diciendo que la marihuana es inofensiva, ¿no? Esto, fíjate si está, que incluso ahora están ya en varios países que han legalizado el consumo de cannabis, ¿no? Y, claro. Y bueno, y se está introduciendo en la medicina. Por eso es muy importante que tú cuentes todo esto, para que nuestros amigos que nos escuchan puedan situarse en la realidad. Claro, además hay una cosa muy importante, ¿no? Yo ya tengo 66 años, así que yo conozco hasta cuando apareció el ¿Cuántos has dicho? 66. 60. 66. Ah, qué susto, te he entendido 76, digo, Dios mío. No, 66. Oye, igualito que yo, ¿eh? Y sabes que una de las cosas que yo vi, porque en aquella época, entre los hippies estaba todo también en los chicos que eran gay, o las chicas que eran lesbianas, y nosotros los aceptábamos en medio de nosotros, pero claro, veníamos de una sociedad donde a un homosexual o algo les pegaban, eran maltratados, ¿no? Era muy duro. Y claro, y también la droga era todo escondida, hasta nosotros teníamos un lenguaje propio, nosotros hemos inventado un lenguaje para poder hablar delante de la gente o de la policía y que ellos no entendieran nada, ¿no? Así que, claro, hoy vemos que todo lo malo, tristemente, ha avanzado de una forma tremenda, es como la levadura que leuda, ¿no? Ese punto, esa revolución, hoy ha infectado todo, ¿no? Porque realmente incluso el tema de la droga hasta el día de hoy hay una yo siempre lo comento cuando hablo en algunas charlas que me invitan a dar sobre prevención de drogas, por supuesto desde el punto de vista cristiano, que la palabra asesino en su etimología de palabra significa, se llamaba a los asesinos el asesín, que es en los que se contrataban en la antigüedad para matar, porque eran asesinos implacables. Creo que hay una serie de televisión que dice asesín también, que ahora están usando esa palabra, que es de ahí de donde viene el tema, ¿no? En los fumadores de hashish tenían tan anestesiado su continente afectivo, esas inhibiciones del hombre natural, del afecto natural, no estoy hablando del espiritual, del afecto natural que me impide hacer daño, y eso se va anestesiando. Yo me acuerdo de que, bueno, cuando yo era pequeño, cuando yo veía llorar a mi madre o yo la hacía llorar, ya me desesperaba, porque yo no quería ver llorar a mi madre por culpa mía, ¿no? Pero después, cuando yo estaba en la droga, no me importaba que mi madre estuviese ni llorando, y hasta le pateaba la puerta si era posible, ¿no? Porque yo me fui de mi casa a los 17 años, así que imagínate cómo cambió el corazón. Y lo cambió la droga endurece el corazón. Y uno, claro, si uno tiene problemas afectivos, porque todos tenemos problemas, cuando uno se toma un porrito de estos es como que se anestesia y parece que se siente bien y que puede... Y resulta de que no es así, es justamente eso, es una anestesia, es una droga, es
es mentira, no está viviendo la realidad es otra cosa, la realidad es vivir la realidad, y enfrentar los problemas y resolver los problemas y ser valiente y buscar ayuda, por supuesto, en el único que nos puede ayudar, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, por ahí viene la historia y yo después de 5 años yo hacía de demonio Jesucristo Superstar, salto todo el tema de los teatros, porque bueno, también si alguna vez tenemos, quizás te voy a consumir quizás medio programa con lo que yo te cuento. No, pero... escucha una cosa, Beto, ahora que has dicho eso, yo te pido que por favor que participes en el programa, ¿eh? Ya sabes que lo solemos hacer, pensamientos que tengas que pueden ayudar a nuestros amigos, me lo envías por WhatsApp, un audio de WhatsApp, y yo con eso ya trabajo, y lo puedo compartir con nuestros amigos. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Bueno, pero ya sabes, venga, sigue hablando, no te preocupes, que todavía tenemos tiempo. Bueno, en Gear yo, por ejemplo, cantaba una canción, yo era un poco el cacique, porque las tribus eran, los hippies se les llamaba tribus de hippies, ¿no? Yo cantaba una canción que decía, yo y Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, he sido hoy expulsado del cielo y estoy condenado de aquí a la eternidad, y me burlaba de Dios, diciendo, vamos para abajo, que vamos a estar todos, es más divertido, ¿no? Y me burlaba con esa canción, inconscientemente, porque por supuesto yo no conocía al Señor, pero lo hacía y lo vivíamos, porque nosotros lo vivíamos, ¿no? Después en Jesucristo Superstar yo hacía de demonio, era el encargado de torturar a Judas para que entregara a Jesús, y después de torturarlo para que se matara, así que fueron 4 años muy intensos, y que al final, a causa de la droga y todo eso, porque la droga te va separando de la realidad y al final uno no sabe si lo que está viendo está ahí o estás viendo una alucinación, ¿no? Desesperante. Cuando fuimos a inaugurar la obra Jesucristo Superstar, vinieron terroristas, prendieron fuego el teatro, nos empezaron a perseguir, yo empecé a sentirme muy paranoico, empecé a sentir voces dentro mío, me fui a un campo, viví en un campo varios, pero enloquecido, ¿no? Y escuchando gritos de mi padre, de mi madre, de mis vecinos cuando yo era pequeño, escuchaba las voces, que no me moviera, una cosa muy espantosa realmente. Y después terminé en la costa atlántica, ya en los lugares de Cariló y Villa Gesell, en una zona desértica, ahí dormía yo debajo de las plantas con 20 perros y comía de los tachos de basura, así terminé, ¿no? Con mis 22 años. Y tú estabas mucho más loco con los perros, ¿no? Sí, no, los perros, gracias. No sé, yo todavía, sabes que, Luis, hay cosas, yo amo los perros, ¿no? A mí me encantan los perros. Pero estos perros, porque son los cachorros que la gente compra para vacaciones para que los niños se entretengan, y después cuando se van los dejan ahí abandonados, ¿no? Es muy triste. Y claro, y se forman unas jaurías de 20 perros, pero son perros preciosos, ¿no? Y yo me acuerdo de que en los días de frío... Ya se cuidaban y todo. Sí, sabes que en los días de frío yo tenía un poncho es una manta, ¿no? Sí. Yo dormí a la intemperie, ¿no? Debajo de las plantas, debajo de los tamariscos. Sí. Yo me acuerdo un día de lluvia, yo estaba tapado con el poncho y sentía el calor de todos los perros, se pusieron todos alrededor mío tocándome y sentía el calor. Esa imagen no me la olvido nunca, ¿no? Porque fue tremendo. Bueno, pero en definitiva, estando ahí, vino la policía y me llevó preso, ¿no? A mí siempre alguien me acercaba droga, tenía amigos, y claro que me llevaron preso, y por tenencia, uso de drogas y por varias cosas. Así que bueno, yo estaba muy loco, pero todavía estaba libre. Ahora estaba loco, y además la escenografía había cambiado totalmente, ¿no? Me di muchas palizas y muchas cosas, pero bueno, al final me llevaron a juicio a tribunales de la capital federal allá en Argentina, y me llevaron al subsuelo, a un calabozo número 21, no me lo olvidaré jamás, y ahí me metieron esperando juicio, y sobre el travesaño de la puerta,
sobre el travesaño de la puerta. No, calabozo era un calabozo cerrado de puerta de hierro, de una placa, o sea que yo no veía a nadie, ni me podían mirar a mí, pero yo no veía a nadie, estaba encerrado en un cuarto de 1,5 por 2. Y todo escrito, como los baños, ¿no? Pero solamente que frases tristes, como viejos perdón, o lo hice por un amigo, ese tipo de cosas. Y arriba de la puerta decía: pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Una frase muy extraña, y yo miraba, y yo no podía dejar de leerla, y yo estaba asustado, estaba confundido, preso, no sabía lo que me iba a pasar, me iban a condenar 3 o 4 años como mínimo. Y yo dije, Dios mío, no Dios mío, le dije, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Para qué voy a rezar? ¿De qué sirve, no? Y una vez y otra vez, y al final algo adentro se quebró, algo hizo crack, ¿no? No me olvido jamás de ese momento, porque yo hacía 5 años que no lloraba, que me hizo crack y me largué a llorar como una criatura realmente, y empecé a hablarle a Dios. Le dije, si vos sos quien decís que sos, si vos sos Dios y estás en todo lugar y ¿no? Me estás escuchando, pero si no soy un tarado que está hablando al aire, pero si vos sos Dios, si vos me estás escuchando, yo te entrego mi vida, te pido que me cuides, yo no quiero vivir el minuto que viene, pero tampoco quiero morir, me siento condenado, loco, estoy avergonzado, confundido, empecé a llorar y a decirle todas estas cosas a Dios. Sin que sucediera nada, a los 3 días me sacan de ahí, me meten en una camioneta y me llevan a una comisaría. O sea, no me hicieron ningún juicio. Y cuando llego a la comisaría me tienen 2 días y ahí me comunican que me dan la libertad. Se había perdido mi prontuario, se habían perdido las pruebas, las drogas incautadas, se habían perdido, no había nada mío. Así que me tuvieron que dar la libertad, no había forma. Así que yo de golpe, a la semana de esta oración, yo salí, estaba solo, no tenía dónde ir, por supuesto, imagínate cómo estaba después de casi un mes de estar preso, sin poder bañarme, y con el pelo, yo tenía el pelo muy largo, ¿no? Así que me tomé un colectivo, fui a buscar un amigo que vivía en una ciudad de Quilmes, de Argentina, que se llama Quilmes, donde se hace una cerveza muy rica. Sí. Fui a buscarlo ahí, y cuando llego, él me ve, éramos amigos muy queridos, habíamos estado juntos en una comunidad, él me ve y viene corriendo, me dice, Beto, me dice, no me drogo más, yo conocí al Señor, tenía una Biblia en la mano, me abrió la Biblia y tenía una foto de él, vestido de blanco, que lo estaban bautizando, ¿no? Y dice, mira, yo me bauticé, conocí al Señor, mi vida cambió, dice, vení conmigo. Y yo dije, está más loco que yo, ¿no? Yo lo miraba, digo, ¿qué me está diciendo, no? Así que bueno, él me llevó, fui con él, porque yo no tenía dónde ir, me fui con él, me llevó a una iglesia muy pequeñita, eran 15 personas, en un viejo taller de chapa y pintura, donde se reunían. Y cuando yo entré y el pastor empezó a hablar, don Miguel Ramírez, no me olvidaré nunca de ese día, el mismo quebrantamiento que me había sobrevenido en la cárcel, ese dolor del corazón que te hace llorar, él empezó a hablar de Cristo y ahí me acordé de la oración, porque yo estaba con la droga, ni me acordaba de lo que... Así que me acordé y empecé a llorar, y ahí hicieron la oración, hice la oración del pecador, y ahí me quedé, ahí viví 6 meses en esa iglesia, hasta que se me fueron todos los ratones de la cabeza, me puse bien, nunca más me drogué, empecé a estudiar de nuevo, Dios puso mis pies sobre una roca, me lavó de mis inmundicias, fue una cosa, mi cabeza cómo cambió, yo volví a estudiar, yo soy técnico en máquinas navales y he estudiado, yo había abandonado cuando tenía 17 años y volví a retomar mis estudios a los 23, porque esto fue en noviembre, así que yo empecé a los 6 meses, ¿no? Y fue, yo me admiraba de mí mismo, ¿no? De cómo se me había despejado todo,
en derredor. Y bueno, fui a buscar a mis amigos, por supuesto, me fui a la comunidad hippie, me senté a hablar con ellos, me tiraban humo de marihuana en la cara y yo les decía, yo les predicaba el evangelio. Y como cuando en aquella época vos te convertías a Cristo, lo primero que te ponían era una corbata. No sé si vos viviste esa época, ¿no? Te ponían una corbata. Así que cuando fui a hablarles con la corbata puesta y me decían, che, te atrapó una corbata o te tragó un traje, me decían. Se burlaban, pero bueno, yo terminé de predicarles y me fui. Y cuando salgo de esa casa, de esa comunidad, 3 vienen atrás mío y me dicen, nosotros creemos lo que vos predicás. Así que yo los llevé a los pies de Cristo y se vinieron conmigo a la iglesia. Y esos 3 a su vez trajeron a otros y otros que vinieron, y ahí se armó un centro de rehabilitación que duró 20 años, del año 76 hasta el año 96. Yo fui director de ese centro de rehabilitación. En el año 84 fui ordenado pastor y bueno, hemos abierto varias iglesias. Mi ministerio es ese, ¿no? Así que realmente, bueno, conocí a mi esposa en la iglesia, que es un ángel que Dios me dio, que está a mi lado, ¿eh? Es fácil a ella amarla, pero amarme a mí, eso es una gran tarea. y realmente, bueno, hasta el día de hoy, del año 84 soy pastor. En el año 2000 fui enviado a Holanda. Estuvimos en Holanda, ya el Señor nos abrió 3 iglesias preciosas, Alkmaar, Ámsterdam y Den Helder, y que hasta el día de hoy están ya con sus pastores y su gente. Y ahora estoy aquí desde el año 2006 en España con una obrita aquí en Reus, en el barrio Solivista. ¿Cómo se llama el barrio de Reus? Solivista, atrás de la cancha de Reus. Ah, muy bien, muy bien. Oye, es una iglesia pequeña, creo que ahí estamos predicando el evangelio. Evidentemente, por lo que estás explicando, el Señor Jesucristo te salvó. Sí, sin duda, y cada día está conmigo. Claro, muy bien. O sea, bueno, muchas gracias, porque realmente has abierto tu corazón de esa forma y nos has contado que hay una esperanza para todo el mundo, para todo el que cree en Jesucristo. Para todo. Bueno, ¿tu esposa está por ahí, me has dicho? No, ahora no está. Ah, por eso. Sí. Bueno, dale saludos y espero que la próxima vez ella también diga algo. Bueno, muy bien. Bueno, o que nos cante una canción, porque yo sé que toca la guitarra y canta. Así es, sí. Bueno, oye, escucha una cosa, Beto, que Beto es un nombre que viene de... Dilo tú, ¿cuál es tu nombre completo? José Gardellini. ¿Y por qué te llaman Beto? Eso es otra historia, ¿no? Bueno. Pero ya algún día te la contaré. Pero a mí siempre fue Alberto, era el nombre que mi madre me quiso poner, pero mi padre, que era italiano, me puso José. Pero mi mamá siempre me llamó Beto, así que me quedó Beto. Bueno, entonces, para tu padre José, para tu madre Alberto, y te quedaste con Beto. Bueno, escucha una cosa, Beto, muchas gracias por compartir con tanta naturalidad de corazón tu testimonio, y bueno, ya sabes que espero que muy pronto vas a estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Dios les bendiga y bueno, hasta pronto. Y todo aquel también pueden leer devocionales que yo pongo en Facebook, ¿no? Y José Gardellini, ahí está explícame eso, es muy interesante porque es la palabra de Dios. Sí, en Facebook yo todos los días pongo un devocional, cuento algunas historias de la vida, de las cosas que yo he vivido en el centro o en distintas cosas, y ahí pueden encontrar. Cada día siempre hay algo, ya de hace años, así que todo aquel que quiera contactarme, bueno, ahí también tiene una vía de contacto. Muy bien, José, y escucha una cosa, José, tu nombre... con ese nombre, ¿no? José Gardellini, como Gardel, sí, como el cantante, vamos, Gardellini, con doble L y N. Muy bien, pues entonces, por José Gardellini te buscamos en Facebook para escuchar todo eso que estás ahí contando de todo corazón. Sí, lo coescribo historias, pongo algunas fotos, pongo todas las cosas.
Así que bueno, querido Luis, muchísimas gracias por el privilegio que me diste de poder estar hoy contigo y con tu audiencia. Bueno, que Dios les bendiga a todos y también con este mensaje que yo quisiera dejarles en el corazón, más allá de lo que yo he vivido o yo no he vivido, lo maravilloso es el Señor. Él es maravilloso, tenerlo a Él es la respuesta a todas las cosas, ¿no? Él es el motivo suficiente de alegría, suficiente motivo de amor, suficiente motivo de consuelo, suficiente motivo de todo, porque cuando le encontramos y le miramos es como la perla preciosa. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y sin Él, no tenemos nada. Bueno, un abrazo grande, Luis. Gracias, Beto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.